Seguimos con la segunda parte de la evolución del derecho romano en el periodo clásico, como nuestro alcance material y nuestro alcance espacial y temporal, en la dimensión normológica de la República Universal Romana. Y continuamos con desarrollando la línea de tiempo, las tres fases en la historia que ya hicimos en los videos anteriores: la fase agustea, la fase adrianea y la fase de crisis. En el video anterior hablamos de la evolución del derecho en el ordenamiento estatal y jurídico. En la primera fase, la fase agustea, hicimos énfasis en el ius vetus. Ahora vamos a hablar de la evolución del derecho en el ordenamiento estatal y jurídico en la segunda fase, adrianea, y en la tercera, la fase de crisis, y vamos a hacer énfasis y desarrollar el ius novo. Entonces, en el ordenamiento estatal y jurídico de la segunda fase, la fase adrianea, que se desarrolló entre los años 117 y 235 después de Cristo, se agotaron completamente los sistemas de derecho romano nacional y sus fuentes, y por lo tanto también el ius vetus, mientras que los príncipes asumieron abiertamente la dirección de la evolución jurídica a través del despliegue de su actividad extraordinaria, es decir, está fuera de la regla general. En este caso, está fuera del orden de la tradicional República Romana. Sobre el plano social y político, especialmente de estructura estatal, como ya mencionamos en el video de la evolución del derecho público y la estructura estatal, la época se caracterizó como aquella en la cual se encaminaron a una total extinción las últimas libertades republicanas y se marcó el camino hacia el absolutismo. O sea, se dio una transición, se empezó a dar una transición de la democracia, aunque restringida por los poderes del príncipe, al absolutismo, del principado al imperio absolutista, del periodo clásico al posterior periodo posclásico. Entonces, la fase adrianea representó la cima de la parábola señalada por el derecho romano en la historia. Innovaciones y notables progresos fueron posibles gracias a la aplicación de la cognición extraordinaria, conocimiento extraordinario, la cual estaba libre de todo vínculo y por lo tanto disponible para cada instancia. Entonces, el derecho además perdió la rigidez que había heredado hasta entonces del tradicionalismo excesivo, abriendo las puertas a las nuevas concepciones sociales sugeridas, por ejemplo, por el cristianismo. Característico de esta fase adrianea fue que la jurisprudencia, aunque perdió poco a poco autonomía, no perdió su gran importancia social en cuanto se puso al lado de los príncipes para aconsejarlos y, en algunos casos, para frenarlos en su acción directiva del movimiento jurídico. O sea, la jurisprudencia romana de la época y a sus representantes se debe, en fin, que se hubiera logrado adaptar los dos términos aparentemente opuestos de tradición y de progreso, y que la visión del ius, el derecho, se convirtiera tendencialmente unitaria y orgánica, llegando a coincidir con el mismo ordenamiento estatal. En el ordenamiento estatal y jurídico, en la tercera fase de crisis, cuando se desarrolla la tercera anarquía militar, como ya lo vimos en anteriores videos, enmarcada dentro de los años 235 y 284 después de Cristo, cuando empieza el periodo posclásico, se vio casi momificarse las estructuras del ius vetus y vio, al contrario, concentrarse en los institutos del ius novum, toda actividad jurídica, no solo con relación a la producción de nuevas normas, sino con relación a la interpretación y a la aplicación
jurisdiccional de las normas. Las consecuencias de este estado de cosas fueron, en primer lugar, que las instituciones del ius vetus se vieron devaluadas por las reformas del ius novum, se desgastaron y en parte perdieron relevancia práctica. También se dio el grande problema de esta fase histórica de crisis, que se reflejó en que la jurisprudencia romana, que había tenido eminentes representantes todavía bajo Alejandro Severo, se agotó y cayó. Esto ocurrió por efecto de la burocratización impuesta a los juristas por los príncipes inclinados a encuadrar a los iusperitos en la cancillería principesca, ya no jurisprudentes, y después fueron solo jurisconsultos, y también por la menor importancia de la república frente al imperio romano, mucho menor la posibilidad para los juristas de rehacerse a los valores de la tradición romana, de la acostumbrada tradición romana, y de basar sobre estos su propio autónomo y coherente contribución al derecho del ius novum, encaminándose entonces Roma a ser geográficamente y culturalmente no más el centro de el orbis terrarum, sino solo uno de los centros del imperio. Siguió también sobre el plano de la cultura jurídica la dificultad creciente de una jurisprudencia unitaria, sólida y socialmente relevante. Entonces, hablemos del ius novum. La concepción del ius novum se perfiló y afirmó en Roma con la extinción de la vitalidad de los sistemas del ius vetus que se habían vislumbrado desde el periodo arcaico, se habían desarrollado en el periodo preclásico y se habían convertido en una gran estructura jurídica, y este edificio jurídico se había puesto en el curso de la fase augustea, pero en la sucesiva fase adrianea el ius vetus decayó y se maduraron las condiciones para el triunfo del ius novum o extraordinarium. El ius novum tuvo entonces como características, entre varias, dos muy relevantes: la proveniencia de los nuevos institutos jurídicos o de las innovaciones a los nuevos institutos por vía directa o indirecta de la voluntad normativa del príncipe, la creación y el desarrollo y protección del derecho emanado de tales fuentes mediante la cognitio extraordinem, es decir, por medio de procedimientos extraños al ordo iudiciarum publicorum et privatorum, tradicional romano que había sido republicano, democrático y participativo. Ahora todo pasó a depender de la voluntad del príncipe. Dejó de ser un derecho republicano, democrático y participativo, lo cual lo hacía considerar como un derecho ideal. Pasó a ser un camino de transición de la democracia restringida por los poderes del príncipe al absolutismo o poder absoluto del emperador. Por eso tuvo intrínseco el fenómeno del mimetismo. Si se visualizaba cerca del ius vetus, se tornaba democrático, y si empezaba a recorrer el camino hacia el absolutismo y el dominado del imperio absolutista del periodo posclásico, entonces obviamente cada vez se tornaba hacia el absolutismo, viéndose al imperio, transición de la democracia a la autocracia. Entonces, en su formación del ius novum se ve la disminución de la participación de los órganos constitutivos del gobierno republicano, y en consecuencia también disminuyeron las fuentes del derecho. En consecuencia,
sus componentes tuvieron variación. El ius vetus decayó en la práctica, pero sostuvo el aprecio de su aporte histórico al mundo jurídico y continuó siendo hasta hoy el cimiento del derecho clásico y dio paso al ius novum, el cual siguió respetando la ramificación del derecho. Entonces, dentro de sus componentes principales está el ius publicum, que tuvo total variación. Ya no fue el derecho puesto por las leyes públicas, es decir, la legislación comicial de las asambleas populares expresadas a través de los comicios, con sus fuentes las leyes públicas, es decir, teniendo como protagonista el pueblo romano. Porque la fuente jurídica por excelencia y principal pasaron a ser las constituciones principum, las constituciones principescas, que es el origen de las posteriores constituciones imperiales. Entonces, las constituciones principum fueron consideradas subrogatorias de la lex publicae y abiertamente lo afirmó Ulpiano en el Digesto 141, quod principi placuit legis habet vigorem. La ley del príncipe es la que tiene vigor, o más exactamente, los que agrada al príncipe tiene fuerza de ley. Lo que agrada al príncipe tiene fuerza de ley. Entonces, ya no era por vía subsidiaria cuando los viejos sistemas jurídicos del ius vetus se tornaban insuficientes, sino que los príncipes de manera extraordinaria, por fuera del orden ordinario y tradicional de la República Romana, pasaron a ser la fuente principal a través de las constituciones principescas. Con relación a todos los demás órganos constitutivos del gobierno, sus normativas pasaron a ser principales, de ser principales a ser simplemente subsidiarias y a tener decadencia. Entonces los demás componentes del ius novum fueron de manera subsidiaria y decadentes. Componente importante fue la actividad normativa del Senado y los senados consultus, los cuales dejaron de tener la relevancia que tuvieron en la fase agustea y en el ius vetus como fuentes de derecho principales. En la fase adrianea, en el ius novum, en cambio, se convirtió práctica constante de los príncipes solicitar ellos mismos directamente al Senado los senados consulto, normativos, que se convirtieron en oratio principis, o sea, por petición del príncipe. En el tiempo de la dinastía, al final de la fase adrianea, la dinastía de los severos, el término de senados consultos ya no se usaba. Así es que, en fin, de las fuentes típicas del ius vetus, la única sobreviviente y escasamente operante fue el senado consulto, pero sustancialmente transformado en oratio principis, es decir, en fuente indirecta de la normativa del príncipe. Otro componente fue el ius honorarium, o sea, el emanado de la actividad de las magistraturas y sus edictos magistratuales, que ya desarrollamos anteriormente, entre los cuales estaba el edicto del pretor, que dio origen al derecho pretorial. En esta fase aldeanea, frente a la vitalidad del ius civile y del ius publicum, se dio una acentuada decadencia del ius honorarium. Entonces, a inicios de la fase adrianea, el sistema honorario estaba ya prácticamente privado de la capacidad de acrecentarse y de modificarse. La extinción del ius honorarium, en particular del derecho pretorial, se coronó oficialmente con la codificación del Edictum Pretoris, que el príncipe Adriano comisionó al sabio jurisprudente de la época Salvo Juliano. Eso fue alrededor del año 130 después de Cristo. Después entonces se hizo la recolección y organización en un texto definitivo y Adriano emitió un senado consulto normativo según el cual el edicto definitivo no podía ser ulteriormente modificado por los magistrados y que cada nueva situación que se hiciera necesaria y se presentara
ineludiblemente le esperaba exclusivamente solo al príncipe. Entonces el edicto, por su carácter de unidad e inmutabilidad, se consideró un texto normativo inmutable y por esto en un orden definitivo y se le denominó edictum perpetuum, el edicto perpetuo, no en el sentido antiguo del edicto anual, sino en el sentido propio de eterno. Y esto significó un inicio de codificación, lo que representó un camino para que el derecho cada vez más dejara de ser abierto, dinámico en su creación y aplicación, en constante crecimiento, y pasara entonces a ser estático, cuando el derecho se encuentra en un libro, en un código, en una norma, en un artículo, derecho estático. Otro componente fue, y continuaron los colegios sacerdotales y su aporte en el campo religioso hasta hoy. También dentro de los componentes del jus novum estaba nada más ni nada menos, continuó la jurisprudencia, o sea, la interpretatio prudentium y la actividad de responsa emanada por los jurisprudentes. Pero con el pasar del tiempo, también el sistema del ius publicae respondendi, que ya hablamos en el video anterior, comenzó a manifestar sus inconvenientes, principalmente porque no se pudieron evitar las divergencias y en forma grave entre las opiniones de los varios jurisconsultos oficiales, pues, con notables molestias para los magistrados y los jueces que vieron exhibir por las partes alegaciones igualmente válidas y con autoridad, pero contradictorias. Por todo esto, los príncipes limitaron siempre cada vez más, en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, la concesión del ius publicae respondendi y, por lo tanto, la lista de los juristas quibus permissum ex iura condere, prefiriendo entonces resaltar la influencia directa de las solicitudes de opiniones jurídicas a la Cancillería principesca ad liberis. El cambio fue total. La fase adrianea y posteriormente el instituto del ius publicae respondendi, de todas maneras, pues, sobrevivió, pero fueron limitadas al máximo ulteriormente las concesiones. Se impuso por iniciativa del príncipe Adriano el principio de que los responsa, o sea, la respuesta de los jurisprudentes, vincularían a los magistrados y a los jueces en un caso concreto siempre y cuando estuvieran conformes entre ellos. Razón por esto, los privados perdieron la confianza en esta responsa de los jurisprudentes y en su ius publicae respondendi y prefirieron el sistema de exhibir en juicio los rescripta principum de la Cancillería principesca. Los juristas se limitaron en consecuencia a la pura actividad teorizante y a la actividad didáctica y enseñanza jurídica, y también pasaron a ser parte del Concilium Principis, consejo del príncipe como consejeros del príncipe con autoridad. Así es que, en fin, el ius publicae respondendi decayó y los juristas pasaron a cumplir obra activa solo al interno del Concilium Principis con los fines de evolución del derecho y dedicados a la enseñanza del derecho. Gallo denomina iura populi romani, es decir, las instituciones jurídicas romanas viejas y nuevas. No solamente van relacionadas con los viejos y nuevos sistemas del ius civile, ius publicum, ius honorarium, ius novum, sino que también van relacionadas y conectadas a las fuentes de producción escritas, documentales, de las cuales descienden o indirectamente resultan las leyes, los plebiscitos, los senados consultos, las constituciones principescas, los edictos magistratuales, las respuestas jurisprudenciales, traducidos en documentos escritos. Más fuentes diversas como estas que pueden concurrir en la disciplina en un mismo instituto, y no es relevante establecer cuál sea el sistema
del cual hacen parte, si el ius civile o el honorarium, el público, el novum. Lo relevante para Gallo era precisar el carácter de iuris civilis, de iuris genitur. Es importante lo que dijo Gallo. Es relevante relacionar que la cognitio extra ordine primó como suprema instancia y exclusivamente sometida a la voluntad del príncipe. Así es que la actividad extraordinaria de los príncipes tuvo dos características: el carácter normativo, que sustituyó las leyes públicas, y el carácter ordenador en el derecho público y en el derecho privado. Por lo tanto, sustitutivo de la jurisdicción en materia civil y criminal. De la cognitio extra ordine de los príncipes en materia criminal y del código de penas y de los principales crímenes extra ordine, después en otro video hablamos. Entonces hablemos del ius novum, que se aplicó mediante el procedimiento de conocimiento extraordinario, que superó al procedimiento de conocimiento formulario del ius vetus, y aquí en el ius novum es el procedimiento de conocimiento extraordinario. Y hablemos de su desarrollo en las lides privadas frente al ordo iudiciorum privatorum. Entonces el príncipe se convirtió también en este campo en el cognitor, supremo e inapelable de toda cuestión. A diferencia del procedimiento formulario, que se desarrollaba en dos fases, el procedimiento de conocimiento extraordinario se desarrollaba en una sola fase. El juez, en representación del Estado romano, conocía desde el principio hasta el final, y después su sentencia podía estar sujeta a recurso, a revisarse a través del recurso de apelación. Entonces el juicio privado podía ser iniciado por quien tuviera interés de dos modos: mediante la denunciación, era la invitación escrita, o también oral, que el actor dirigía directamente al demandado con el objeto de que compareciera frente al juez en audiencia. Pero era fácil para el demandado no tenerla en cuenta, y cuanto menos podía retardar la tratativa de la causa. Por eso también estaba la evocatio, que terminó finalmente por prevalecer, y era una orden de comparecencia a una audiencia fija que el juez enviaba al demandado a instancia del actor. Si el demandado no comparecía, el juez, si consideraba injustificable la ausencia, lo declaraba contumax, es decir, renuente al regular curso de la justicia, y ordenaba se adelantar el proceso igualmente en contumacia, lo que significaba que el demandado era privado de la posibilidad de se defenderé, y por lo tanto quedaba sometido al juicio que el cognitor debía pronunciar con base en los elementos de derecho y de hecho expuestos por el actor. Al demandado ausente se le debía nombrar un curator ad litem para proteger el derecho de defensa. El desarrollo del proceso era simple, carente al máximo de formalismos, esencialmente era oral. Muy rara era la hipótesis en que las partes presentaran deducciones escritas, ad libelli. El proceso lo llevaba a cabo en todos sus aspectos la Cancillería principesca del cognitor, quien juzgaba en derecho o en hecho, asumiendo él mismo las pruebas adoptadas por las partes. En algunos casos complicados podía delegar al cumplimiento de específicas funciones procesales a personas de toda su confianza y subordinadas a él, denominadas iudices dati o iudices pedanei, es decir, literalmente, sentados a sus pies. El duelo de los argumentos entre las partes, propio por la falta de una regla de juicio fijada preventivamente como en el judicium del procedimiento formulario, era abierto a todas las iniciativas y eventualmente a todas las sorpresas desde el inicio hasta el final del debate. Las partes, por lo tanto, sintieron la necesidad de hacerse asistir momento a momento por advocati, abogados, o causadici,
que eran buenos en la retórica y además experimentados juristas, jurisprudentes. Debido a las sutilezas y cautelas puestas en obra por las partes y por sus defensores, los jurisprudentes, el proceso extraordinario, sobre todo a finales de la fase adrianea, tuvo una tendencia a complicarse, lo que lo encaminó a pasar de ser oral a ser escrito. La sentencia, si no consistía en la absolución, o sea, la absolución del demandado, por regla general consistía en la condenatio in ipsam rem, es decir, la condena al demandado a la precisa prestación debida. Por ejemplo, la consignación de la cosa, el litigio, pero además el pago de los gastos procesales, sumptus litis, es decir, lo que conocemos las costas del proceso. A diferencia del procedimiento formulario, si existían recursos, si existían, claro, existía ya el recurso, entre comillas, más como una concesión del príncipe que se denominaba la suplicatio, para todas las sentencias ordinarias y extraordinarias que era dirigida directamente al príncipe y tenía por objeto la reforma de la providencia impugnada. La ejecución de la sentencia se suspendía hasta la decisión por parte del príncipe. Pero muchas veces ese recurso se podía dirigir al prefectus urbi o al prefectus pretorio, y en este caso, o sea, directamente a la Cancillería principesca, y en este caso hablamos de un verdadero recurso, que es la apelatio, lo que conocemos como la apelación. Cuando la sentencia era de estos mismos funcionarios, se podía recurrir finalmente en tercera instancia directamente al príncipe, y entonces podemos hablar de la casatio, es decir, lo que conocemos hoy como la casación. Es importante terminar, después de esta línea de tiempo de la evolución del derecho clásico, diciendo que en el ius novum se presentó lo opuesto al ius vetus, aunque el príncipe tenía la misión de sostener la República Romana, lo que hizo en la fase adrianea y de crisis, o sea, en el ius novum, lo que hizo el príncipe fue oprimirla, oprimir la República Romana. Un contrasentido. Por lo tanto, el príncipe pasó a ser el protagonista del gobierno clásico, de solo fuente subsidiaria y excepcional del ius vetus en la fase augustea, pasó a ser la fuente principal del ius novum en la fase adrianea y de crisis con las constituciones principescas. Los órganos constitutivos de la República disminuyeron su participación e importancia en la creación, desarrollo y aplicación del ordenamiento jurídico, y sus normativas pasaron a ser solo fuentes del derecho subsidiarias. Las leyes públicas dejaron de ser la fuente de derecho por excelencia y desaparecieron. Roma dejó de ser una república democrática participativa porque el pueblo romano dejó de ser su protagonista. El pueblo romano dejó de ser el corazón de la estructura estatal romana. Muchas gracias.